Maserati constituye una de las marcas automovilísticas más legendarias. Evoca estampas de pilotos de carreras heroicos conduciendo a gran velocidad. Como ocurrió con tantos otros fabricantes de coches, su legado repleto de glamour no fue suficiente para salvarle de la ruina. Pero Maserati supo resucitar para fabricar una selección espectacular de coches de pasajeros excepcionales. Grandes coches. Maserati. Maserati conmemoró su 90 aniversario en el verano de 2004. La empresa organizó un gran rally desde Milán hasta Roma integrado por 90 Maserati Spider y coupé especialmente engalanados, uno por cada año que cumplía la marca. Muy pocas empresas automovilísticas han sobrevivido tanto tiempo y significaba un acontecimiento digno de celebrar. Los festejos comenzaron en la magnífica y céntrica plaza del Duomo de Milán. Los coches se aparcaron alrededor de la plaza a la sombra de la catedral gótica. Desde allí, la comitiva se dirigió a Módena, el epicentro de la historia del automovilismo italiano y actual sede de Maserati. Llegaron a la plaza de Roma y aparcaron junto al Palacio Ducal. Aunque la parada en Módena constituía de por sí todo un lujo, a los participantes les aguardaba un lujo aún mayor. Una visita en exclusiva a la fábrica de Maserati. Contemplar dónde se fabricaban los coches resultó de lo más emocionante para invitados que habían llegado de países tan lejanos como Estados Unidos. Aunque algunos se quedaron todavía más impresionados con algunos de los modelos históricos que participaron en las festividades. El 90 aniversario fue algo extraordinario, una maravilla. Algunos de los que formábamos parte del club llegamos con unos días de antelación y nos encantó poder contemplar los coches. He visto muchos Maserati históricos, pero nunca en semejante cantidad y variedad. La variedad, la calidad y la cantidad eran apabullantes. La comitiva continuó hasta Roma. Mientras los coches desfilaban a través de la ciudad y pasaban junto al Coliseo, resultaba imposible no pensar en la historia. Los 90 años de trayectoria de Maserati no pueden compararse con la longevidad del Imperio Romano, pero aún así constituyen un hecho notable. La empresa se fundó en 1914, cuando el automóvil todavía representaba un invento relativamente nuevo. Hacía volar la imaginación de millones de personas de todo el mundo. Las carreras de coches convertían a los pilotos en héroes y actuaban como el canto de las sirenas para quienes ansiaban ponerse detrás del volante. Era una época apasionante. En Europa los coches eran un artículo para gente adinerada, pero hubo aficionados jóvenes y trabajadores que lograron hacer de su pasión un medio de vida. Los hermanos Maserati se sentían inspirados por los automóviles. En 1900 exhibieron con orgullo el primer vehículo de 4 ruedas que fabricaron. Su motor de un único cilindro no era muy potente, pero por algo se empieza. El estallido de la Primera Guerra Mundial interrumpió sus planes. Alfieri Maserati dirigió una fábrica de bujías mientras decidía el siguiente paso a tomar. Tras la guerra, los hermanos Maserati redoblaron sus esfuerzos y comenzaron a modificar los coches fabricados por Isotta Fraschini. Eran coches macizos que atraían a clientes acaudalados en busca de alto rendimiento. Este perteneció a la estrella de cine Rodolfo Valentino.
Los Maserati transformaron los automóviles de lujo italianos en coches de carreras para sus clientes y para ellos mismos. Mientras Alfieri diseñaba un coche llamado Maserati, Emilio y Alfredo Maserati obtenían grandes triunfos como pilotos de carreras. Otro hermano diseñó el emblema distintivo de la empresa, el tridente de Neptuno. El primer Maserati, el tipo 26, estuvo listo para su lanzamiento en abril de 1926. La primera competición en la que participó fue la agotadora carrera de Targa Florio en las montañas sicilianas. Gracias a su motor sobrealimentado, el Maserati se alzó con la victoria. Fue un comienzo glorioso para el tipo 26 y su diseñador y piloto, Alfieri Maserati. Su archirrival, Taccio Nuvolari, era el mejor piloto de la época. Sus compañeros del equipo Alfa Romeo de Enzo Ferrari se sentían ensombrecidos por él. Esta tensión supuso una oportunidad para Maserati, que se las arregló para contratar a Achille Barsi, quien pronto empezó a obtener victorias para su nuevo patrocinador. El cambio de equipo le sirvió para dar rienda suelta a todo su talento. Sus victorias en la Copa Acerbo, Gran Premio de Monza, el Gran Premio de España y otras carreras le depararon el título de campeón de Italia. Otros pilotos famosos como Giuseppe Campari, de la familia que fabricaba el licor del mismo nombre, y al final incluso Nuvolari, se pasaron al equipo Maserati. El número de victorias se incrementó a la par que el prestigio de la empresa. Alfieri también diseñaba coches más pequeños y de menor cilindrada que encajaban a la perfección en carreras de carretera como la célebre Mille Miglia. Se trata de una carrera tortuosa en la que los pilotos atraviesan aldeas antiquísimas y retorcidas carreteras de montaña a lo largo de 1000 millas. Maserati obtuvo la victoria en su categoría en 1931. 1932 fue otro año de triunfos para la empresa. Campari se alzó con la victoria en el Gran Premio de Francia. Maserati también ganó el Gran Premio de Roma, esta vez con Luigi Fagiolo al volante. Pero cuando la empresa iba a festejarlo, sucedió una tragedia. Alfieri Maserati falleció inesperadamente de un fallo renal con solo 44 años. La irrupción de una nueva raza de coches de Gran Premio desde Alemania dificultó las victorias de Maserati. En los años 20 y hasta mediados de los años 30, los italianos habían vivido grandes triunfos automovilísticos, tanto en la categoría de coches de tipo Fórmula Gran Premio como en la de coches de rally. Pero a mediados de los años 30, los programas de subvención pública de que gozaban los fabricantes alemanes dificultaron cada vez más la competencia de empresas como Maserati o Alfa Romeo. Los equipos de Mercedes y Auto Unión eran formidables. Sus coches nuevos y aerodinámicos lograban que todos los demás pareciesen anticuados. Maserati no tenía los fondos ni la cantidad de ingenieros necesarios para competir contra ese gigante. Como muchas familias de fabricantes y equipos de carreras de la época, los Maserati andaban siempre cortos de presupuesto y les costaba mucho tener preparados siempre sus coches a tiempo y al completo. Hacían lo que podían. Hacia 1938 se les presentó una buena oportunidad para vender la empresa. La empresa estaba en crisis y los hermanos que quedaban recurrieron a un magnate industrial de Módena que adquirió su participación en la empresa y les garantizó un contrato de trabajo de 10 años. Pero las cosas nunca volvieron a ser las mismas.
Se produjeron algunas victorias más, como las que obtuvo el piloto Wilbur Shaw en Indianápolis en 1939 y 1940. Shaw había vencido a Maserati en 1937, pero después se cambió a su equipo. La victoria de Maserati fue la primera que obtuvo un fabricante italiano en la Indy 500. Casi no tuvieron tiempo de celebrarlo. La guerra volvía a asolar Europa y las actividades deportivas desaparecieron. Los aficionados se transformaron en soldados y los hermanos Maserati se pusieron a diseñar camiones para el ejército. Tras la guerra, Maserati volvió a fabricar coches de pasajeros y regresó a la competición. Pero los hermanos Maserati se marcharon cuando se les acabó el contrato. Los hermanos Maserati se marcharon para crear su propia empresa llamada OSCA y siguieron fabricando coches de carreras. También diseñaron algunos tranvías que estaban basados principalmente en motores Fiat con diferentes chasis. Alfa Romeo y Maserati, ahora sin la ayuda de los hermanos, volvieron a la competición. Alemania ya no representaba una amenaza en las pistas. Tras la Segunda Guerra Mundial, los alemanes tuvieron que olvidarse de las carreras de automóviles durante una larga temporada. Y los italianos aprovecharon enseguida la ocasión. Fue asombroso cómo algunas empresas italianas se dedicaron a planear durante la guerra su regreso a la competición cuando ésta acabase, mientras los alemanes todavía se batían en el frente. Maserati lanzó un coche completamente nuevo, el A6 GCS. Tenía una carrocería aerodinámica con un motor descentrado. Alberto Ascari lo condujo a la victoria en su primera participación en Módena, la nueva sede de la empresa. Mientras Maserati disfrutaba de su renacimiento, entró en escena un nuevo rival, Ferrari. En 1947, Ferrari y Maserati se enzarzaron en una batalla entre italianos en los principales circuitos de carreras del mundo. En 1953, su nuevo piloto, Juan Manuel Fangio, quedó segundo en el campeonato del mundo después de Ferrari. Ello sirvió para convencer a la empresa de la necesidad de diseñar un nuevo coche de carreras. El modelo resultante, el 250F, empezó a cosechar triunfos en 1954. Con ese coche, Juan Manuel Fangio se alzó con la victoria en el Gran Premio de Argentina y obtuvo el título de campeón del mundo. Los esfuerzos de Maserati en el campo de los grandes premios culminaron en 1956, cuando Fangio obtuvo por quinta vez el título de campeón mundial de Fórmula 1. Fangio no fue el único piloto que condujo a Maserati a la gloria. Stirling Moss y otros conductores lograron triunfos para la empresa en todo tipo de competiciones, pero el coste financiero de tanta actividad resultaba muy elevado. Las carreras de Fórmula 1 son muy caras, y las carreras en la categoría de coches deportivos también son muy caras. Maserati intentó ganar ambos campeonatos y casi lo logró. La última carrera de la temporada del campeonato de coches deportivos tuvo lugar en Caracas, en Venezuela. En el primer par de vueltas, dos Maserati se sacaron el uno al otro de la pista. Se produjeron varios incidentes más y al final ninguno de los 5 Maserati que habían empezado la carrera consiguió terminarla. Ferrari ganó el campeonato y Maserati tuvo que abandonar varios coches. Para Maserati significó el fin del patrocinio de carreras. Pero aunque ya no tuviese equipo propio, siguió fabricando coches con los que competían particulares y aficionados. Los más famosos fueron los Maserati tipo 60 y 61 Birdcage, o jaula de pájaro, que salieron a las pistas por primera vez en 1958. Se les llamó Birdcage porque el chasis que llevaban estaba formado por 200 tubos finos. Estos modelos de peso ligero causaron sensación. El Birdcage era el coche que todo el mundo quería tener en 1960 y 61. A todo el mundo le habría gustado subirse a uno.
Era un coche dotado de una conducción soberbia y un gran ratio peso-potencia. El Birdcage venció repetidas veces a los coches de carreras británicos y a los Porsche. Stirling Moss pilotó uno en Rouen, en Francia, donde obtuvo su primera victoria en 1959 al derrotar a dos Lotus 15. El modelo se hizo muy popular entre los pilotos de todo el mundo. Pilotos como el norteamericano Carroll Shelby contribuyeron a mantener viva la leyenda de Maserati. Pero el verdadero negocio de la empresa radicaba en la fabricación de deportivos de pasajeros como el Mistral A, que llevaba el nombre de un potente viento. Se lanzó en 1964. El Mistral A era un coche excepcional. Que yo sepa, fue uno de los primeros coches de portón trasero fabricados en serie. Fue uno de los grandes coches de los años 60, del que todos los niños de la época teníamos un modelo a escala. El actor Peter Ustinov también se compró uno, pero de verdad. El Mistral fue el último modelo que utilizó el venerable motor de 6 cilindros de Maserati. Se aumentó cada vez más el tamaño del motor para añadirle potencia. Estaba disponible con transmisión manual o automática. Era un gran turismo con mucho estilo. Para la gente que quería más espacio, Maserati fabricó una serie limitada de 4 plazas, llamada México, que lanzó en 1964. Era un diseño elegante en el que cabían bastante cómodamente 4 personas. Tenía mucha elegancia, mucho estilo y mucha clase. Para mí es lo más parecido a un Mercedes berlina o coupé de la época que ha fabricado Maserati. Al mismo tiempo, Maserati lanzó un coupé espectacular, el Ghibli, que llevaba el nombre de una tormenta del desierto egipcia. Era un coche muy bello diseñado por Giorgietta Giugiaro. Se dice que Henry Ford II se quedó tan impresionado con los Ghibli que compró, que se propuso adquirir la empresa. Sammy Davis Jr., Peter Sellers y Jean-Paul Belmondo también se compraron uno. El Ghibli constituye la quinta esencia de los coches de esa época. Pero los propietarios de la empresa se cansaron del negocio del automóvil y la vendieron a Citroën en 1968. La adquisición de Maserati le proporcionó a Citroën la oportunidad de probar algo nuevo. Desarrolló un coupé de lujo con un motor V6 de Maserati. Constituyó el Citroën más rápido que se ha fabricado. Era un coche francés con alma italiana. La inversión de Citroën permitió a Maserati desarrollar el Bora, su primer coche con motor transversal, en 1971. En los años 70, bajo la dirección de Citroën, Maserati se pasó al campo de los motores transversales. En esa época, para pertenecer al círculo de fabricantes de coches de diseño, había que desarrollar automóviles con motor transversal. Pero el éxito no duró mucho tiempo. El péndulo estaba a punto de oscilar en sentido contrario. El final de los años 60 fue una buena época para los fabricantes de coches de lujo y de alto rendimiento, pero al principio de los años 70 se acabó todo. La OPEC entró en escena. El precio de la gasolina se disparó y Maserati se sumió en la crisis, como casi todos los demás fabricantes de automóviles. Citroën también atravesaba problemas. Fue vendida a Renault, que a su vez se deshizo de Maserati. Al final, con la ayuda del gobierno italiano, la empresa fue adquirida por Alessandro Di Tommaso.
Cuando llegó Tommaso quería fabricar algo muy distinto. Le gustaban los coches no demasiado grandes o ostentosos. Le gustaban los coches de carreras diminutos. Él tampoco era un hombre muy alto, era bastante bajo. Tommaso presentó el Biturbo en 1981. Era una berlina de alto rendimiento. Maserati vendió más de 2.000 unidades. Tommaso tuvo verdadero éxito con el Biturbo. Tuvo un éxito extraordinario nada más salir de la fábrica. La gente se pegaba por conseguir una. Se vendió fenomenal. Se podría decir que era el Maserati de los pobres. O el Maserati del hombre corriente. Iba dirigido al mercado de masas. Tenía un precio mucho más asequible que los modelos tradicionales, pero mantenía el alto rendimiento. En 1991, Tommaso llevó a Maserati de vuelta a la competición de la mano del Barchetta. Para promocionarlo, organizó una serie de carreras especiales de marca única. En 1992 se organizaron 6 carreras en Italia y al año siguiente otras 10, 2 de las cuales tuvieron lugar en el extranjero. Algunos de los coches se equiparon después con faros y otros complementos para que se pudiesen conducir por carretera. Cuando su salud y la del negocio comenzaron a decaer, Tommaso empezó a buscar compradores para Maserati. Fiat se mostró dispuesta y adquirió la empresa en 1993. Al principio colocó el 50% de las acciones de la empresa a nombre de Ferrari, que se mantuvo como una entidad independiente. Y en 1997 pasó a Ferrari el 100% de los activos. La antigua rival de Maserati se convirtió en su benevolente propietaria. La historia en común y las similitudes que compartían creó un vínculo que ayudó a Maserati a desarrollar una nueva línea de coches. Hubo quien encontró muy extraño que Fiat y Ferrari comprasen a un competidor para devolverle la salud. Fue una decisión verdaderamente inteligente por parte de Fiat o de Ferrari. Ferrari era muy proteccionista con su mercado. Quería diseñar nuevos modelos, pero no lo hacía porque pensaba que disminuiría la singularidad y el valor de los coches que fabricaba en ese momento. Así que basó su capacidad para expandirse en la adquisición de la marca Maserati. El primer Maserati nuevo que se comercializó a nivel mundial fue el Spider. Su lanzamiento generó una gran expectación. Se presentó en el Salón del Automóvil de Frankfurt en 2001. Es un gran coche. Es fiable, cómodo e increíblemente veloz. Es un coche maravilloso de conducir. Para satisfacer la demanda de la gente que quería más de 2 plazas, en 2003 Maserati lanzó el 4Porte. El 4Porte redefinió por completo el concepto de berlina. Es un coche que combina un diseño interior impresionante con un diseño exterior inigualable. Los modelos que le sucedieron, como el Gran Sport, convencieron al público de que Maserati se había reinventado. Había vuelto a conectar con su herencia de rendimiento y diseño. Maserati lleva más de 90 años creando coches excepcionales para las carreteras y las pistas de carreras. Es una empresa que ha superado altibajos de incertidumbre financiera, guerras y gustos cambiantes. Y una vez más ha vuelto a ocupar su lugar entre los fabricantes de los mejores automóviles del mundo.